Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Mi nombre es Roque Pereira. En el programa de hoy estaremos junto a Nicolás Pisano llevando adelante esta propuesta, este programa. Llamamos Escuela de Valores. Tiene como propósito fomentar la educación en valores a través del ejemplo y llegar a través de ello a brindar una segunda oportunidad a quienes más lo necesitan. De esta manera comenzamos con el programa del día de hoy. Así arranca Escuela de Valores. Roque Pereira, nuestro conductor, estuvo con dos integrantes del programa Rosel va a la escuela. Veamos esta interesante nota. Bienvenida, Marcela. Hola, ¿qué tal, Roque? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. A ver, vamos a contarle a la gente. El programa es Rosel va a la escuela. Contanos dónde pertenece este proyecto, esta movida. Bueno, Rosel va a la escuela es un programa que depende del Instituto Román Rosell, que está acá en San Isidro, y a su vez este instituto depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Este programa surge en el 2017 junto con mi compañera Isabel Jiménez. Ella es docente, yo soy psicóloga y entonces, bueno, juntas nos pusimos a escribir este proyecto que consiste en ir a las diferentes escuelas a promocionar los derechos de los niños y de las personas con discapacidad. Tengo una consulta para poner ubicar y en contexto a quienes nos están mirando desde diferentes lugares del país. ¿Qué es el Rosell? El Rosell es un instituto de ciegos, ¿sí? En ese instituto van personas con discapacidad visual y disminuidos visuales, van a hacer diferentes talleres y como nosotros dependemos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, nosotros somos agentes, digamos, que vamos a promocionar justamente todo lo que tenga que ver con la discapacidad visual, las diferentes discapacidades y los derechos de los niños, ¿sí? Entonces, en este programa primero contamos un poco cómo fue la parte histórica de nuestro país. Como primero, voy a hablar de los niños y después voy a hablar de las personas con discapacidad. Con respecto a los niños, los antecedentes, el primer antecedente que tenemos es en 1910 acerca de la ley Agote, después surge y ahí donde había la posición del niño era el niño tomado como objeto. Y en el 2007, por supuesto, está la firma de la Convención de los Derechos del Niño, y en el 2007 surge la ley, justamente 26.061, donde los niños pasan a ser sujetos de derechos, niños y adolescentes, ¿sí? ¿Eso en el año? 2007, la ley 26.061. Con respecto a las personas con discapacidad, es más o menos similar, pero la primera vez que surge, digamos, que en nuestro país se ocupan de las personas con discapacidad fue en 1981. Pero ahí a las personas con discapacidad se los consideraba como enfermos. Entonces las personas con discapacidad no tenían acceso nada más que a la salud. Entonces en el 2006 cambia, surge ahí la ley y pasan a ser como sujetos de derecho también. Entonces, este programa lo que va es a propiciar justamente que los niños sean ciudadanos y que vayan y propalen en su familia y en la comunidad acerca de los derechos y sepan de lo que son los derechos que tienen ellos y las personas con discapacidad. Cuesta, ¿no? Yo tomo las fechas, por eso te pedí que me repitas la fecha. Cuesta creer o entender que hayan pasado décadas y décadas. 100 años pasaron, claro, con respecto a los niños, de pasar de los niños considerados como objetos, donde la justicia decidía si tenía algún inconveniente y eran internados a los niños cuando había dificultades y, digamos, no había un marco legal que cuidara a los niños. Y recién después de 100 años, casi en el 2007 estoy hablando, ahí donde los niños tienen derecho a la opinión, a ser escuchados, donde la cuestión de la educación, o sea, siempre estuvieron que vayan a la escuela, pero hay todo el paradigma
cambió. Lo mismo con respecto a las personas con discapacidad. Claro. Vos imaginate que las personas con discapacidad eran consideradas como enfermos y no tenían derecho a la educación, no podían casarse, bueno, y a partir del cambio de la legislación justamente tienen acceso. Ahora los niños van a escuelas comunes. Claro. Sí, Eso por te iba a supuesto, decir. están las escuelas especiales que van a ser como van a entrenarse, por ejemplo, los niños con discapacidad visual van a aprender todas las cuestiones que tengan que ver con el braille, la movilidad, la utilización del bastón, pero van a hacer su escuela primaria y la secundaria en una escuela común. Claro. ¿Sí? Ustedes concretamente lo que hacen es visitar las escuelas justamente para generar conciencia de cómo es esta historia de una persona con discapacidad o de un niño que no tiene visión, ¿no? No, y además que ellos sepan sus propios derechos. Claro. ¿Sí? Es un programa muy interesante porque además vamos a escuelas públicas y vamos a escuelas privadas y hablamos sobre la no discriminación, la cuestión de la inclusión, porque este programa está sustentado justamente que todos sean iguales, ¿sí? Propiciar la inclusión, ¿sí? ¿Notás que hay en estos últimos años, sobre todo, una mirada más cercana a la inclusión, en el sentido de esto, de que los chicos con dificultades, con discapacidades, son recibidos de una manera distinta por sus pares en las escuelas? Sí, eso también depende de cada escuela. Las escuelas públicas están muy acostumbrados a trabajar y a incluir a los niños, digamos, con dificultades, con discapacidad, no tienen pero en las escuelas privadas viste, hay más una diferencia, viste, hay en escuelas privadas que no aceptan niños con discapacidad y en otras que sí. En cambio, en las escuelas públicas sí, esto es importante y además los chicos, ¿no? Cuando nosotros vamos, conversamos y ellos nos cuentan también las cosas que les pasan. Es muy linda la experiencia, ¿no? Sí, yo creo que esto está sujeto a estadísticas, lo que me contás vos de escuelas públicas y privadas, pero es una sensación de visitar muchas escuelas en diferentes lugares de la Argentina, de ver que este tema, que era un problema, comienza a ser parte del día a día de la sociedad. Es como que o se está empezando a entender un poco más este fenómeno de incluir a personas con discapacidades, a respetarlas y también a darle parte, a ayudarlas y compartir el día a día, ¿no? Claro, además vos pensás que nosotros hablamos de las barreras que están en la sociedad y hablamos de la accesibilidad para que ellos sepan qué cosas pueden hacer para incluir a las personas con discapacidad, no solamente en sus escuelas, sino en la calle, qué sé yo. Por ejemplo, nosotros hablamos de una cosa que puede parecer una pavada, ¿no? Pero bueno, los autos que se estacionan en las veredas. Entonces esto va para la discapacidad visual, para la discapacidad motora, que impiden, y también para los niños que andan en cochecitos, andan en bicicleta y ellos también son vulnerados sus derechos en eso. O sea, ellos también tienen barreras arquitectónicas, que parece una pavada, pero es una cosa fundamental, ¿no? Trabajamos con las cosas que ellos viven, ¿no? Las rampas, eso es otra cosa. Exacto, ¿no? exacto. Marcela, yo te agradezco esta visita al programa. Sí. Esperamos y deseamos siempre que podamos aprender y esto de educar en los valores a través del ejemplo. Bueno, esto de que ustedes visiten las escuelas y llevarle estas historias a los chicos, creo que es muy buena porque es una manera muy concreta de aprendizaje, ¿sí? Está bien, muchas gracias por el espacio. Gracias a vos. Isabel Jiménez, bienvenida a Escuela de Valores. Gracias, gracias. Estábamos hablando con Marcela sobre este programa tan interesante que es Rosell va a la escuela. Nos contó un poco la historia, los derechos, cómo es el manejo con los niños y con los adultos, pero hay un punto que me gustaría que me cuentes en lo concreto cuando van a las escuelas, ¿no? ¿Qué es lo que le enseñan para que los chicos en las escuelas tengan conocimiento y empiecen a manejarse de una manera más cercana a esta realidad? En realidad nosotros lo que hacemos cuando nos conectamos con las escuelas es ir, y lo que queremos siempre que todos sepan y que los niños sepan es la concientización de los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de los niños.
Lo que hacemos en concreto es ir a un curso, en general que hablamos con las escuelas, nos presentamos, hablamos acerca de la historia, esto de la discapacidad como enfermedad, y después paso a ser sujeto de derecho, y después lo que hacemos es hablar e intercambiar cosas con los chicos acerca de qué saben de sus derechos. Entonces se hace un buen intercambio ahí, y lo que nosotros tratamos de hacer es apuntalar todo lo que saben y después también hablar sobre los derechos de discapacidad, que se comparten. Perfecto. Por ejemplo, ser escuchados, dar su opinión, principio de la igualdad y no la no discriminación. Estos son unos de los derechos que nosotros tomamos. Después otra cosa que hacemos también mucho es informar, porque la idea también y un objetivo es informar, porque vamos a varias escuelas y notamos que hay bastante desinformación. Entonces eso de la concientización está bueno para que los chicos puedan replicar en sus casas, en la comunidad educativa, todo lo que van aprendiendo. Ustedes visitan escuelas de diferentes lugares de la Argentina, ¿sí? Del país, del sí. país. Estuvimos, por ejemplo, acá en Buenos Aires, también fuimos a Rosario y vamos a escuelas públicas y privadas. ¿Cómo es la recepción en las escuelas? En realidad siempre somos muy bienvenidas, les interesa mucho. También nosotros trabajamos mucho dando a conocer lo que es el braille, la utilización de los bastones, que hay un bastón verde, un bastón blanco. Yo te iba a preguntar, de paso por curiosidad, cuando leía un poco la gacetilla, leía de estos bastones, ¿no? Sí. El bastón blanco uno lo tiene incorporado, es aquella persona que no Sí, tiene... en general pasa que el bastón blanco todo el mundo conoce que lo marca, pero leía bastón verde. ¿Qué es un bastón verde? ¿Qué significa? El bastón verde identifica a una persona con disminución visual. Lo que siempre decimos es que el bastón lo que hace es identificar a la persona ciega y a la persona con disminución visual. Muchas veces, a veces pasa que por ahí vemos a una persona que tiene bastón blanco y está contando billetes. Y a veces tiene mucha disminución visual y usa el blanco igual. Ajá. Entonces decimos, no sé si será un ciego o lo que será, o está mintiendo. Pero a veces no solamente la disminución visual tiene que ver con ver un poquito, sino tiene que ver con algún bulto que vean, con sombra, por ahí ver de un solo lado del ojo. Hay muchas maneras de cómo ven los chicos con disminución visual. ¿Y en la escuela los chicos llegan a tomar algún libro, alguna hoja del sistema braille? Digo... Nosotros cuando vamos a dar esta charla, que hacemos e intercambiamos con los chicos, lo que hacemos es llevamos material. Llevamos material que tenga que ver con braille y también les explicamos qué es, ¿sí? Que se lee con la yema de los dedos. Esto es interesante porque más de una vez en algunos lugares ahora se está viendo el que está el braille. Más o menos saben que son los puntitos o dicen sí, vimos algo, y ahí está la tarea nuestra de informar acerca que es una combinación de puntos, que tiene un alfabeto y que se pueden leer con la yema de las manos. Yo trato de ser, a lo mejor soy muy optimista, pero lo he vivido, me ha pasado ir a algunos restaurantes, a algunos lugares donde concretamente existe alguna cartilla, una carta de menúes con sistema braille. Es como que de a poquito... ¿no? De a poco se va incluyendo, nos falta mucho todavía, me parece. Pero bueno, con este programa lo que tratamos de hacer es informar, concientizar, sensibilizar todo lo que tenga que ver con la discapacidad, los derechos y con la inclusión. Perfecto. Que es algo muy importante también, que tal vez los chicos están más acostumbrados a incluir, pero por ahí los grandes les cuesta un poco más. Nosotros tenemos esta suerte en Canal Metro de que nos ven en muchos lugares de la República Argentina, en muchas provincias, en muchas localidades, y seguramente hay muchas escuelas que nos están compartiendo, nos están mirando en este momento. ¿Pueden comunicarse ellos con ustedes para solicitarle la visita? Sí, nosotros lo que hacemos en general es por ahí contactarnos con las escuelas, si en este momento alguna escuela no está viendo, mandar un mail, ¿sí? De ahí los contactamos y arreglamos. Y siempre lo que buscamos es decir, ¿qué necesita la escuela? Nosotros tenemos el programa Rosel va a la escuela, pero a veces la escuela nos dice, bueno, queremos tratar la discriminación. Entonces, damos una vuelta de tuerca acerca de nuestro programa, hacemos lo que tenemos que hacer, pero también vamos enfocados a la necesidad de la escuela. Perfecto. Sí, se pueden mandar un mail. Sería bueno.
Sería bueno, yo porque después ese- les voy a dejar el mail para que Sí, se lo nos puedan ponemos en el grafo ahora. El programa es interesante, le deseamos lo mejor y que podamos seguir, ¿no? Este es el deseo de nosotros, educando en esta realidad que es sentirse incluido, ¿no? Incluidos. Es fundamental darle los espacios a las personas con discapacidad, la que sea. Que pero son igual que nosotros. Totalmente. Totalmente. Y se necesita. Gracias Bueno, por visitarnos. Gracias por recibirnos. Y llegó el momento de compartir con ustedes una de nuestras nuevas secciones, Clases 2.0. Estas clases están a cargo de Sergio Sinaí. Compartimos este material interesante con ustedes. Todos tenemos una aspiración en común: vivir de una manera digna, vivir de una manera en la que podamos realizar nuestros propósitos, vivir una vida que podamos considerar una vida con sentido. ¿Por qué si compartimos esta aspiración existencial, a veces o muy comúnmente, la vida en comunidad, la vida en sociedad, se hace tan difícil? Esto es porque en realidad, aunque aspiremos a lo mismo, ese lo mismo no es igual para todos. La aspiración de uno puede chocar con la aspiración de otro. Las necesidades de alguno para cumplir sus aspiraciones pueden no ser las mismas o incluso pueden ser opuestas a las de otros para ese mismo propósito. Por otro lado, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. No podemos no vivir en comunidad. ¿Cómo lograr entonces esa convivencia si a veces propósitos, necesidades, metas y tiempos no coinciden? Para sobrevivir como especie, para desarrollarnos como especie a lo largo de los tiempos, hemos tenido que cumplimentar una suerte de contrato social. Un contrato por el cual acordamos, algunos sí y algunos no, que nos permitan convivir en la diversidad. No hay una única mirada sobre lo que es un contrato social. Un contrato social, según Thomas Hobbes, un filósofo inglés al que se considera el padre de la filosofía política, es necesario, decía, porque si el hombre no tiene para convivir ciertas reglas claramente establecidas, termina devorándose. Hobbes es el autor de la frase que dice que el hombre es lobo del hombre. Esto ocurre cuando no hay un reglamento de vida válido para todos. ¿Y quién sería el árbitro que haga cumplir ese reglamento? Según Hobbes, ese árbitro es el Estado. Un Estado riguroso que no admita el no cumplimiento y que lo sancione fuertemente. Lo llamaba el Leviatán, nombre de un monstruo mítico. Juan Jacobo Rousseau, otro filósofo francés en este caso, hablaba también de un contrato social necesario, pero el origen para Rousseau de ese contrato era diferente al de Hobbes. Para Rousseau, el hombre es naturalmente bueno, la sociedad lo pervierte, el hecho de tener que convivir con otros lo pervierte, pero como tiene que convivir con otros, y la sociedad le arroja mandatos que lo impulsan a la disputa, a la lucha, es necesario establecer un contrato. Por una vía o por otra, por la vía de la naturaleza humana bondadosa o de la naturaleza humana como maldad, lo cierto es que necesitamos un contrato social para vivir. Ese contrato es el que determina las leyes. Las leyes son el producto de un acuerdo que vamos haciendo
y que vamos actualizando a lo largo de las diferentes circunstancias de la vida social, para vivir de una manera en la cual la diversidad, que no se puede eliminar, el hecho de que seamos diferentes, aunque seamos todos humanos, y esto es inevitable, el hecho de que somos todos diferentes, pueda converger en un acuerdo. La ley, producto del contrato social, no está hecha para beneficiar a algunos de los componentes de una comunidad en perjuicio de otros, sino, en verdad, para, de alguna manera, hacer que todos resignemos algo en beneficio de la convivencia. La ley sería como un semáforo. Gracias a la existencia de los semáforos, quizás todos terminamos por llegar un poquito más tarde, pero también lo que permiten los semáforos es que todos lleguemos a nuestro destino y que no se imponga en una esquina el más fuerte, el más rápido, el más inmoral, el menos escrupuloso, al que menos le importe el otro. Por supuesto, siempre hay alguien que viola las luces rojas, pero esto no hace que el semáforo sea disfuncional o ineficiente. Al contrario, esto marca claramente al infractor, aquel que no está dispuesto a convivir en comunidad y de acuerdo con un reglamento de vida como es la ley. En la Escuela de Valores del Grupo Asegurador La Segunda, estamos trabajando en educar con valores para el futuro a toda la Argentina. Es un sueño grande, pero posible gracias a la cantidad de personas que estamos descubriendo que viven con valores en el país. Conocelas en www.laescueladevalores.com.ar y sumate. La Argentina sos vos. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Y como cada semana visitamos las oficinas de nuestros amigos de UNICEF, que siempre tienen cosas muy interesantes para contarnos. Veamos esta nota. Vamos a recorrer juntos el camino de los derechos de los niños y niñas. La Escuela de Valores nos invita a recorrer el camino de los derechos de los niños y niñas. Y llegamos al final del programa del día de hoy. Nos despedimos con buena música, como lo hacemos siempre, y el compromiso que nos vamos a volver a reencontrar dentro de una semana para que juntos hagamos Escuela de Valores, aquí, en Metro.
Muchas gracias.